Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Buenas noches, amables televidentes. La Corporación Cívica Daniel Guilar Secán y su programa Protagonistas los saluda una vez más en la sala de su casa, en su lugar de descanso, para tener una conversación semanal nueva con un protagonista. Y hoy sí que hablamos de un protagonista, de Orlando Riescos, quien viene de Bogotá. Este programa tuvo un retraso en su iniciación porque estábamos esperando que alcanzara a llegar el doctor Orlando Riescos, quien es asesor del vicepresidente de la República de Colombia, de Angelino Garzón. Esta mañana se fue madrugado a Bogotá y se vino ahora a media tarde, después de haber participado en los eventos relacionados con la marcha que hoy se realizó en Bogotá y en varias ciudades del país. Buenas noches, Orlando. Buenas noches, doctor Alberto Tejada, por los televidentes, y se nota que estoy colorado por la marcha. No me había visto hoy, realmente, pero bueno, muy importante y con mucho gusto para estar aquí como protagonista de esta semana. Muy bien. Hablemos de la jornada de hoy, Orlando. El gobierno nacional al final se sumó a una iniciativa que comenzó por, digámoslo, intereses propositivos que Marcha Patriótica comenzó a impulsar, Colombianos y Colombianas por la Paz y otros grupos referentes de movimientos sociales del país en torno a defender el proceso de negociación entre el gobierno y las FARC, a propósito de que en los últimos días y en el último mes se han comenzado a airear debates y más que debates, pullas y críticas muy duras y a veces tal vez sin suficiente argumentación que descartan y desconocen el fondo de lo que se está viendo en este proceso. Por eso el presidente Juan Manuel Santos tomó la decisión de que el gobierno se sumara a este proceso y hoy pues hay versiones encontradas, hay quienes plantean que fue todo un éxito, hay quienes desde la otra orilla dicen que no, que el gobierno se dejó contar y que el movimiento social se dejó contar y que el proceso no tiene suficiente respaldo. Usted que estuvo en Bogotá, que estuvo en la Plaza de Bolívar, donde la información periodística habla de más de 1 millón de colombianos que se hicieron presentes en esta jornada, ¿cuál es su lectura? Bueno, primero la marcha tuvo como varios desenlaces. Primero fue convocada por Bogotá, por el alcalde Gustavo Petro, fue la primera convocatoria que se hizo para defender lo público, para defender la gestión de Gustavo Petro. Allí nació la convocatoria de la marcha que se venía planteando desde hace algunos meses. Luego se fue sumando el tema de las víctimas por el 9 de abril, la doctora Ana Teresa, que es la que maneja el tema de víctimas de Bogotá, lo proclamó así, y luego por todo el enfrentamiento que ha tenido el proceso de paz con la situación de los vicepresidentes, se sumó el doctor Juan Manuel Santos y la marcha patriótica, y de verdad se volvió, digamos, como un escenario de paz. Yo creo que hoy en Bogotá había muchísima gente, yo no sabría contarla, desde la 26 que marchamos con el presidente de la República, luego cuando se llegó allá al sitio de víctimas, donde estaba el vicepresidente, donde estaba el presidente, el alcalde Gustavo Petro, donde estaban todos los ministros, mucha gente, estaba completamente llena. Cuando llegamos a la Plaza de Bolívar no había por dónde caminar, la séptima desde la 30, desde la 26, está completamente llena. Yo creo que había muchísima gente que está hoy defendiendo el derecho a la paz. Yo creo que es una convocatoria para eso, para el derecho a la paz, para la defensa de lo público. Pero yo quiero resaltar hoy como varias cosas importantes. Hoy hubo otro bogotazo, diría yo, porque el 9 de abril de 1948 todos contemplamos y nos dimos cuenta, pues, indignados los que tenían esa edad, hace 65 años, de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que lo hemos visto en la historia, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y se denominó el Bogotazo. Resulta que hoy hubo otro Bogotazo, pero la gente desplazada, la gente humilde, la gente que quiere la paz, la gente que quiere nuevos gobiernos, mejores gobiernos, gobiernos alternativos, la gente que está contra la guerra, contra la violencia, y hoy se manifestó allí. También hay que sacar un tema muy importante, que hoy es 9 de abril, de acuerdo a la ley 1448, es el Día Nacional de las Víctimas. Y me parece muy importante que se empiece a visibilizar a las víctimas de la violencia, que no se vuelvan a victimizar, que se les pueda reparar integralmente, que se pueda hacer la restitución de las tierras. Yo creo que ese es el elemento importante. Y otro elemento, que ya lo hemos manifestado, es que la gente quiere acompañar la paz. Yo creo que hoy, los que quieren minimizar este evento, que la gente la pase con todo, no, yo creo que hoy Colombia marchó en Bogotá, en otras partes del país, pero la gente se sintió que hoy
hay que culminar 50 años de guerra. Me parece que un dato que daba el comandante del ejército hoy es aterrador. En esta guerra de más de 50 años han muerto 25.000 uniformados, 25.000 personas de la fuerza pública, de la policía, del ejército han muerto y hay 100.000 heridos. Ellos que tienen la contabilidad, nosotros no sabemos cuántos civiles han muerto, cuántos niños, cuántas niñas, cuántos indígenas, cuántos campesinos, cuántas mujeres civiles han muerto en ese conflicto. Entonces la gente dice, bueno, ya es hora de que no haya más guerra, porque es que esta guerra escalonada disminuye el desarrollo económico. Usted que es economista, doctor Tejada, sabe muy bien que necesitamos que haya confianza inversionista, como lo dice el mismo Uribe, que la gente tenga confianza, que la gente pueda creer para invertir acá y para poder desarrollar el país. ¿Qué sería el Cauca, el Chocó, con los departamentos más pobres hoy en nuestro país, donde se da la violencia, si no tuviéramos esa violencia que se presenta ayer? Y entonces yo creo que la gran lección hoy es que la gente quiere la paz, la gente no quiere la guerra, la gente no quiere la violencia, y ese es el gran debate. Demos ese debate. Hoy Colombia se manifestó en torno a la paz. 1 millón de personas, yo no sé, pero hay una gran voluntad nacional de 44 millones de colombianos que queremos la paz. ¿Y qué lectura hace usted, ya que estuvo en Bogotá, en la capital, qué lectura hace usted de la aparente poca presencia masiva de población en otras capitales representativas del país, comenzando por la propia Cali? Primero porque no se trabajó desde las organizaciones sociales el tema de una convocatoria, todo se centró en Bogotá, se centralizó en Bogotá, inclusive, lo digo, yo no tenía en la agenda una actividad en Cali porque no estaba programada, pero también fallaron, yo creo, las organizaciones sociales, los sindicatos, los sectores de la paz, pero también que no hay una visión institucional desde el Estado en fortalecer la paz. Yo creo que falló el alcalde Rodrigo Guerrero, sus secretarios, falló el doctor Weimar Delgado como gobernador del Valle del Cauca, Guerrero como alcalde de Cali, los alcaldes del Valle del Cauca, la personería, la defensoría del pueblo, las instituciones de acá, los estudiantes, en no pensar que en Cali también se podía marchar, y que efectivamente el apoyo de la paz llega de todas partes, pero no hubo el mensaje de hacerlo en las regiones, sino que todo se había centralizado en Bogotá lastimosamente, y eso se notó. Y en Cali la convocatoria se hizo ayer. Yo escuché ayer un estudiante de la Universidad de Santiago de Cali diciendo, vamos, hagamos la marcha, que con la personería, y salió una gente, y no salió mucha gente. La verdad que esa es la gran falla, que no se hallaba en las regiones, porque todo se centralizó en Bogotá. Pero fíjense que a propósito de eso que usted menciona, en cambio, Monseñor Jesús Darío Monsalve, el arzobispo de Cali, se fue a Buenaventura y se juntó con Monseñor Héctor Epalza, el obispo de Buenaventura, celebraron una misa e hicieron toda una liturgia de la palabra en referencia a las víctimas y a la importancia de que los colombianos de una vez por todas acabemos este conflicto interno. Me parece muy bien de la Iglesia Católica que haya hecho eso. Me parece bien que hayan ido a Buenaventura, que es un sitio del Pacífico, el más importante que tenemos el Pacífico, en el cual el Estado ha estado a espaldas del Pacífico. Ha sido, digamos, Buenaventura víctima de la violencia de las bandas criminales, de la guerrilla, de los paramilitares, de la delincuencia común. Y me parece muy importante que se haya hecho un homenaje a las víctimas en Buenaventura y que se haga presencia. La Iglesia Católica ha sido un gran aliado hoy en ese proceso frente al tema de la violencia, un gran aliado para lograr la paz. Yo creo que la Iglesia Católica debe jugar un papel muy protagónico, porque es que en la Iglesia, digamos, hay una misión, que es el hombre, que es la persona, que es la fe, y desde la fe se pueden construir muchas cosas. Por eso, bienvenido, me parece muy importante que la Iglesia Católica haya hecho ese tema en Buenaventura. También vi por la televisión que mucha gente del Pacífico marchó, pequeños pueblos del Pacífico que han sido víctimas de la violencia hicieron su marcha, cosa que no sucedió en Cali y no sucedió en otras ciudades del Valle del Cauca. Y parece que también en el Cauca hubo buena afluencia de público, de ciudadanos que salieron, y se interpreta esto que el Cauca es uno de los departamentos más golpeados por toda esta guerra. Lastimosamente, nuestro bello departamento del Cauca hoy es víctima de la violencia de la guerrilla, de esos enfrentamientos que se dan a diario, constantemente. Ha sido presencia también de sectores del narcotráfico. Es que es un territorio estratégico por la costa pacífica, porque por ahí pasan muchos del narcotráfico, la coca que va hacia el Pacífico, que va hacia otras partes de fuera de Colombia, hacia los Estados Unidos, y se volvió un corredor estratégico. Por eso ahí la violencia está acentuada, también en Nariño, esa costa pacífica nariñense. Por eso es muy importante que la Iglesia se haya acordado de ellos, que los habitantes hayan salido a marchar, porque ellos son las víctimas de esa violencia en nuestro país. Usted está cerca al vicepresidente de la República, doctor Riascos, y desde ese punto de vista, usted puede darnos a nosotros, a los colombianos del común,
la visión cercana que desde el alto gobierno se tiene de la aptitud que han venido asumiendo los últimos días los expresidentes de la República. ¿Qué es lo que ha atizado esta hoguera de vanidades, de resentimientos, de odios, de pullas entre Uribe, Pastrana? Samper ha entrado por ahí como a tratar de alinderarse en un lado o en el otro, y el propio Juan Manuel Santos, que ya entró a ripostar de manera frontal frente a todos estos hechos. El vicepresidente ha llamado al diálogo, a la concertación. Él es una persona experta en ese sentido, inclusive lo ha manifestado muy simbólicamente de tomarse un tintico. Le ha dicho al presidente Uribe, bueno, hable con el presidente Santos, usted viene del mismo gobierno, hizo parte de ese gobierno. Igualmente al expresidente Pastrana también lo mismo. Pero uno lo que ve, digamos, allí es que el vicepresidente Angelino ha dicho, el presidente Santos es muy valiente al querer ejercer el mandato constitucional que le da el artículo 22 de hacer la paz. Yo creo que eso le corresponde a un jefe de Estado, y en ese sentido Angelino ha apoyado mucho al presidente, y también le ha dicho a la guerrilla de la FARC que es necesario que dejen de colocar minas antipersonales, que dejen de hacer actos terroristas con la población colombiana, que dejen de hacer masacres, que dejen de hacer la guerra y se vinculen en un proceso de paz. Yo creo que el vicepresidente ha hecho un llamado para que Colombia tengamos un clamor de paz, y le ha llamado a la atención a los expresidentes en el sentido de que se manifiesten hacia acciones de paz, que no tengamos esa guerra interna que se ha venido planteando entre los expresidentes y el presidente de la nación, porque si damos el mal ejemplo aquí, ¿cómo será hacia el exterior? O sea, si nos agarramos aquí entre nosotros, ¿qué ejemplo de paz podemos dar? Yo creo que el vicepresidente ha sido muy pedagógico en ese sentido, y él, como constituyente que ha sido de Colombia, como gobernador del Valle del Cauca, como el ministro, lo que quiere es la paz para Colombia, pero una paz donde haya inclusión, donde se tenga en cuenta a la población más pobre del país y se le tenga en cuenta para que efectivamente no se ejerza más violencia sobre ellos. El expresidente Álvaro Uribe mencionó la semana pasada que, a propósito de la salida de Pablo Catatumbo para La Habana, había ocurrido una especie de despeje de incógnita, de oculto, detrás de la ciudadanía, y lo denunció y mencionó por su cuenta de Twitter las coordenadas y el mapa, etcétera, de los 4 departamentos en los cuales estaba liberando o despejando el terreno para que puedan salir los representantes de las FARC. Esto ha sido leído por unos como un acto de indisposición, de traición, de falta de grandeza por parte del expresidente, y por otras personas ha sido leído como que el presidente está ejerciendo su derecho a denunciar lo que considera que se está cocinando detrás de la voluntad y de la opinión pública del país. Bueno, yo creo que hay que hacer una... En el mandato de los 8 años que estuvimos a Uribe, yo no sé qué habría pasado con la persona que hubiera hecho dado esa información. Si escuchamos que el expresidente Uribe se refería a Gustavo Petro como guerrillero de perfil porque hacía unos debates contra el paramilitarismo del Congreso de la República, si descalificaba siempre a sus contradictores, hoy se volvió el principal contradictor de Juan Manuel Santos, cuando hizo un acuerdo para gobernar, para que él era el candidato del partido de la U. Eso tendría que explicárselo al país, pero me suena, digamos, muy feo. Eso se ve muy mal hoy, que un expresidente esté diciendo esas cosas, esté diciendo mecanismos de seguridad del país. Yo creo que hay una gran contradicción hoy en Colombia. Los que le apostamos a la paz, los que le apostamos a que Colombia se reconcilie, a que en Colombia no haya más violencia, a lo que le apostamos a que en Colombia efectivamente logremos el pleno desarrollo económico, y otros que le están apostando a la guerra, porque seguramente la guerra es muy lucrativa, porque durante la guerra genera muchos dividendos. Yo le preguntaría al expresidente Uribe a qué le está apostando, qué es lo que quiere el expresidente Uribe para los colombianos, qué es lo que quiere con esa situación constante, permanente de colocar Twitter, de anunciar cosas, inclusive lo que usted mencionaba, doctor Alberto Tejada, de denunciar unas coordenadas donde van a salir unos comandantes guerrilleros. Es que la guerrilla de las FARC estaba sufriendo un proceso. Muchas de las personas que estaban en La Habana se decían que no eran los comandantes, que estaban divididas, que no eran las personas que querían trabajar por la paz, que era necesario que llegaran los de la primera línea. Pues seguramente en los acuerdos con el gobierno nacional se logró que llegaran allá Pablo Catatumbo, que llegaran los que están en el Caquetá, porque se dice que son la primera línea. Falta que llegue Timochenko, porque yo creo que este proceso que ha arrancado con diálogos internos, que ha arrancado con una agenda interna, que está haciendo fuera del país, pues requiere hoy que efectivamente se llegue a conclusiones, que llegue a definiciones, y que sea
la sociedad civil la que participe. Usted lo mencionaba, yo creo que recientemente un programa que tuvimos acá, que es que sobre la mesa no se ha colocado a la sociedad civil no está participando, y la sociedad civil reclama hoy su participación. Eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que es que hoy el proceso de paz con la guerrilla de la FARC está teniendo definiciones, no solamente las definiciones temáticas sobre la tierra, sobre el tema de cómo vincularse a la vida civil, sino ya sobre decisiones profundas de que no haya más violencia y que cesen las acciones guerrilleras de la FARC. Y también el día de hoy la ex senadora Piedad Córdoba hizo referencia a que había ruido de sables, ante lo cual el ministro de Defensa emitió un comunicado en el acto en el que planteaba, primero negaba pues esa versión, pero segundo casi que insinúa que si Piedad Córdoba está dando esa información es porque está dateada por estar cercana a las FARC. Es un poco lo que se infiere del comunicado que emite el ministro de Defensa. Entonces uno siente que también ya en el alto gobierno comenzó la polarización a ser transcrita en comunicados. Sí, ese debate, digamos, es importante. Uno diría que seguramente no hay un Estado homogéneo, no hay un Estado, digamos, que tenga una sola palabra. Hay divergencias al interior de los gobernantes del Estado. Las Fuerzas Armadas, digamos, han estado en el pasado muy vinculadas a la política de seguridad que ejerció el presidente Uribe. Esas información de las coordenadas que mencionabas ahora se la entregó un militar al expresidente Uribe. Pero yo creo que la doctora Piedad Córdoba ha dicho dos cosas en estos días. Uno, que hay que prorrogar el mandato al presidente de la República y al Congreso durante esos años para que se logre consolidar la paz, porque hay un plazo máximo que es hasta noviembre, cuando el presidente tiene que anunciar si va a la reelección o no. Y ahora el tema del ruido de sables. Yo creo que las Fuerzas Armadas hoy, digamos, son unas Fuerzas Armadas civilistas, unas Fuerzas Armadas, digamos, democráticas en su estructura, que han aprendido, digamos, que hay que fortalecer el tema de los derechos humanos. Seguramente hay personas que todavía tienen el protocolo de Santa Fe o el protocolo de la guerra, que se ha mencionado muchas veces acá en Colombia. Pero esas Fuerzas Armadas yo creo que están ligadas hoy profundamente a una visión e institución democrática que tiene Colombia. Es que en Colombia no se dan golpes de Estado desde el 53, yo creo que ya llevamos 60 años de vida civilista, y eso no puede romper de la noche a la mañana. Y en Colombia tenemos que entender que es un país diverso, multiétnico, pluricultural, donde hay diversas expresiones y hay que dejarlas que se manifiesten. Yo diría que inclusive es sano que el expresidente Uribe y el presidente Pastrana se pronuncien, pero lo hagan de una manera democrática, no convocando a la guerra y no convocando a una nueva nación, a cómo la reconstruimos, porque estamos convencidos de que hoy lo que no sirve en Colombia es la guerra ni la violencia. Ahora, uno en Álvaro Uribe puede entender, no justificar, pero sí entender su posición, porque él siempre ha sido consecuente en su discurso ideológico, pero en Pastrana es bastante confrontador y descolocador para la opinión pública la actitud con la que él ha venido a pronunciar los últimos discursos, porque era un hombre que hasta ahora se tenía como un demócrata que están o no uno de acuerdo con sus posiciones, nunca había estado predicando vientos de guerra. Sí, yo creo que son dos fenómenos distintos. Uno diría que el doctor Uribe odia a las FARC por el tema que sucedió con el asesinato de su padre, que tiene una visión, digamos, de la seguridad democrática, que le impulsó su gobierno, que acabar con la guerrilla de la FARC, y eso lo mantiene hoy, digamos, en su doctrina, en su seguridad. Lo que pasa con el expresidente Pastrana, una persona que fue alcalde de Bogotá, que fue secuestrado por los narcotraficantes, que efectivamente hizo un acuerdo con la guerrilla de la FARC para ser presidente de la República cuando el Caguán, y eso lo recuerda hoy Colombia, seguramente se siente debilitado. Yo creo que son dos visiones distintas, pero la de Uribe uno diría que es por concesión, y la de Pastrana diría yo porque está debilitado y porque tiene ansias de poder y quiere hacer protagonismo. Pero lo que no entiende uno de los presidentes hoy es que no le estén apostando un proyecto de nación, no estén apoyando un proyecto de reconciliación, un proyecto de paz. Yo creo que la mejor manera de acabar la guerra es con el diálogo, es con la negociación. Todas las guerras siempre, en todas las partes del mundo, terminan con una negociación, con un diálogo. Que hay que ceder, que hay que conceder cosas, claro, pero es que llevamos 50 años de este conflicto armado con la guerrilla de las FARC y con el ELN. Yo creo que ya es hora de culminarlo, y no creo que ni el ejército hoy, con todo lo disciplinado que es, con todos los avances tecnológicos que tenga, pueda acabar inmediatamente con la guerrilla de las FARC, ni que la guerrilla de las FARC pueda hoy asumir el poder por la vía de las armas. Entonces lo que está hoy en desuso es el uso de la violencia, el uso de las armas, y lo que queremos hoy es que haya ideas, que haya proyectos civilistas, democráticos, alternativos, de desarrollo económico, y eso solamente lo posibilita en la medida que encontremos el diálogo como manera de actuar los colombianos.
¿Considera usted, doctor Riascos, que en el alto gobierno hay unidad, hay, digámoslo, un acuerdo, digámoslo, monolítico entre los ministros, los altos dignatarios del Estado y el presidente para defender este proceso de paz, o hay fisuras graves al interior del alto gobierno? Yo creo que hay unidad de pensamiento y criterio, porque el presidente Santos va a pasar a la historia si logra consolidar un acuerdo con la guerrilla de las FARC y con el ELN, como lo anunció anoche, y como se ha manifestado hoy con el pueblo colombiano. Yo creo que hay unidad en eso, y el presidente Santos hoy seguramente también va a tener como escalonamiento para su reelección, y seguramente lo está pensando, que es sobre el proceso de paz que lo puede estar. Cuando uno habla con la gente, a nosotros nos pasa aquí en el canal, en los otros programas que realizamos, le pregunta uno a la persona del común, ¿usted está de acuerdo con el proceso de paz? Y de 10 personas, 7 están diciendo que sí, que ya es hora, que el país necesita parar este conflicto interno. Entonces, como que la percepción que hay en el ambiente es que sí estamos confiados y apostando a la paz los colombianos de a pie, digámoslo así, pero hay ciertas cúpulas, no solamente de la oligarquía o de la aristocracia más rancia, sino cúpulas a nivel del aparato militar, a nivel de ciertos sectores de opinión, a nivel de ciertos sectores de medios de comunicación, de ciertos sectores académicos que pareciera no están interesados en que se avance en este proceso de paz. ¿Por qué puede estar ocurriendo eso? Yo creo que hoy hubo un mandato de muchos colombianos, de millones de colombianos, que dijimos queremos la paz, el 70%, como se lo manifiesta en Colombia. Hay sectores reaccionarios, retardatarios, que seguramente la guerra para ellos es un lucro, y seguramente se benefician de la guerra, y lo que la guerra genera es antidemocracia y no quieren democracia. Yo creo que hoy es la gran oportunidad para que logremos el desarrollo económico, y para que invertimos en la guerra, o sea, presupuesto para la guerra, puede invertir en educación, en salud, en vivienda, en agua potable, y que logremos más desarrollo empresarial. Yo creo que ese es el propósito de Colombia, y por eso la gente está pensando en que debe haber paz. El camino es la paz, y la mejor manera de conseguirlo es el diálogo. Estando en este momento donde todavía no se ha firmado el acuerdo entre las FARC y el gobierno, y ya hay este lío de contradicciones, ¿qué puede esperarse entonces del posconflicto? Porque es que lo más grave no es ahora. Ahora es difícil llegar a firmar, pero lo difícil es mantener el proceso en adelante después de la firma, y ese proceso implica que haya toda una plataforma de programas, de estrategias, de inversión de recursos, de apuestas políticas para reintegrar a los milicianos de las FARC, del ELN, de los grupos irregulares, pero también para derivar en otras ocupaciones a un gran contingente del Ejército Nacional que hoy está dedicado a la guerra. Yo creo que ese es un gran interrogante, una gran pregunta, pero ya tenemos, doctor Alberto Tejada, dos experiencias en Colombia, digamos, recientes. En el 90, la desmovilización de las guerrillas del M-19, del Quintín Lame, el EPL, generó un proceso, digamos, de reinserción de esas organizaciones guerrilleras, que derivó en algunos beneficios económicos, muy pocos en algunas relaciones de estudio, pero que derivó fundamentalmente en la política. Por eso hoy Gustavo Petro, Antonio Navarro, Rosenberg Pavón han gobernado en distintas partes, porque ellos quieren hacer la política, y además generó en la Constitución del 91. Digamos, el otro proceso que se dio fue con los paramilitares, que se gestó precisamente en el gobierno del doctor Uribe, en el Ralito, que generó, digamos, que esas bandas se convirtieran en bandas criminales, porque no había una raíz política. Yo creo que hoy con la guerrilla de la FARC, con la guerrilla de la ELN hay elementos políticos, y uno diría que se pueden convertir en la marcha patriótica para seguir haciendo política, o lo que tiene que ver con las zonas de reserva campesina, que es un sitio donde se habla de la autonomía de los sectores campesinos, donde ellos pudieran refugiarse también los guerrilleros allí, y que hubiese una reforma agraria. Yo pienso que eso tiene que terminar también en unas grandes reformas sociales que permitan que esas personas que están en la guerra, que han estado durante mucho tiempo vinculados a la violencia, puedan ejercer ya otra ciudadanía. Y por supuesto, el gran interrogante es qué pasaría con las Fuerzas Armadas, que han estado enseñadas durante muchos años a trabajar en el tema de la guerra, y hoy tenían que tener un discurso de paz, tenían que tener un discurso, digamos, más realista sobre lo que pasa en el país, y disminuir el presupuesto. Hay que disminuir el presupuesto que es para el Ministerio de Defensa, que pasara a otros ministerios como Educación y como Salud. Los políticos pueden tener voluntad política, pero si no tienen de su lado la voluntad de los inversionistas, de los dueños del capital del país, los grandes industriales, los banqueros, los dueños de la tierra, pues
se quedará su política en cantos, saludos a la bandera, pero no en realizaciones. ¿Considera usted, doctor Riascos, que hay ambiente en las altas esferas del poder económico del país, de las esferas que dominan los sectores estratégicos a nivel del campo, a nivel de la banca, a nivel de la industria, a nivel del comercio, para volcarse a este proceso de posconflicto? Yo sí creo, por supuesto, yo veo que los empresarios lo quieren hacer. Veo que los ganaderos necesitan espacio de paz para poder producir, veo que en el campo se requiere mayores posibilidades de paz para poder producir, igualmente para que haya una demanda en la ciudad se requiere que haya tranquilidad, que haya paz, y hay que recordar aquí pues el tema del capitalismo, el tema de la economía elemental, de que se requieren tres actores fundamentales: por un lado los capitalistas, los de la inversión, los que tienen los recursos, los empresarios; por otro lado la tierra, y digamos se requiere también el trabajador. Entonces hay que pensar en el trabajador, que es el que genera la producción, el que genera la riqueza. Sin esos elementos no es posible generar un modelo capitalista, y Colombia requiere hoy mayor inversión. Debe haber inversión, pero también requiere unos trabajadores que estén allí bien remunerados, que estén con buena pensión, que puedan producirle al país, y se requiere que haya las condiciones, que establezcan unas condiciones reales para la producción, o sea, unas condiciones objetivas. La guerra no permite esas condiciones objetivas. Muchos capitales del exterior no entran, no llegan a Colombia porque temen que los puedan secuestrar, que puedan acabar con sus empresas. Y yo creo que los empresarios colombianos creen en la paz y quieren invertir en Colombia, porque esa demanda económica interna es muy grande, es muy importante. Yo creo que Colombia hoy tiene en el mercado interno una gran posibilidad, no solamente de producirle a los colombianos, sino también producir para llevar al exterior y para exportar. Hoy entrevistábamos a la doctora Esperanza Ramos, directora del SENA Valle, a propósito de que estuvo aquí el ministro de Trabajo el día de ayer. Y ella estaba dándonos el dato de los estudios que han hecho el Observatorio de Empleo del Ministerio y del SENA y el DANE, pues el desempleo abierto en Cali está más o menos en el 16% sobre la población activa, pero está concentrado mayoritariamente en las comunas 13, 14 y 15 de la ciudad. Y decía ella que ellos habían hecho un seguimiento al sistema de oferta y demanda de trabajo que tienen en su bolsa de empleos, y que definitivamente donde había un muchacho o una persona buscando trabajo que decía vivo en la comuna 13, 14 o 15, era casi fijo que no había reclamo de la empresa para llamarlo a trabajar, aunque tuviera el perfil ocupacional. Es decir, el hecho de la procedencia geográfica de su territorio en Cali ya lo estaba discriminando. Esto lo digo porque será esto a escala lo que puede pasar entonces con los empresarios cuando los exguerrilleros comiencen a buscar campo laboral. Entonces, cuando a mí como empresario me lleguen las hojas de vida o las solicitudes de empleo y digan es que yo vengo de las FARC, vengo del ELN, pues yo mejor me abstengo y no lo contrato. Sí, la estigmatización y la macartización se ha dado, y creo que los empresarios piensan eso. A nosotros nos ocurrió en el 90 como exguerrilleros del M19. Yo soy consciente de eso, con la Cámara de Comercio, con empresarios que no querían invertir porque tenían muchas desconfianzas, pero ese estudio que hizo el Ministerio del Trabajo y que conjuntamente con la Alcaldía del Cali y con SENA me pareció muy importante, y arroja dos elementos también importantes. Miren que los que más están en el desempleo son las mujeres y los afros, y son las comunas que usted señala, las comunas orientales, las comunas 13, 14, 15, pero también ese sitio donde está el desempleo es donde está la violencia, donde hay mayores niveles de violencia, mayores niveles de homicidio. O sea que invertir en esos sitios donde hay violencia es importante, porque ayuda a generar desarrollo, empleo, pero también a disminuir la violencia. Yo creo que ahí es que hay que invertir, en Siloé, en Agua Blanca, en Terrón Colorado, para disminuir factores de violencia e involucrar al empresariado. Yo pienso que hay que acabar con esos esquemas, digamos, de macartización, de señalización que se da hacia los sectores pobres, a las mujeres, a los afros. En algunos almacenes de Cali, por ejemplo, no permiten afrodescendientes, pero hay grandes ejemplos también de grandes almacenes de procedencia internacional donde prefieren a las mujeres que son cabeza de hogar. Entonces yo creo que hay que lograr es vincular a esas personas al empleo, y sobre todo a los que vienen marcados por la violencia. Eso nos haría dar grandes pasos hacia el desarrollo económico. Orlando, ¿qué conoce usted, qué le puede decir a nuestros televidentes de acompañamiento internacional por parte de expertos en otros conflictos, en otras partes, como por ejemplo en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Sudáfrica, Irlanda? ¿Hay emisarios de este tipo de países y de estas organizaciones
que estén acompañando el proceso que vive Colombia? Sí, por ejemplo, el primer acuerdo se hizo en Ginebra. O sea, realmente en el exterior se está apoyando por el gobierno noruego. Igualmente, usted sabe que ese proceso ha sido apoyado por Chávez y por el gobierno venezolano, y los diálogos se están dando en Cuba. O sea, hay un apoyo, digamos, del exterior, pero también los países de Europa han estado apoyando. Creo que hay 5 países como Francia, como Holanda, bueno, se me escapan algunos países que están apoyando ese proceso, porque le interesa la paz en Colombia, y la cooperación internacional ha sido muy bondadosa en ese sentido. Ayer el presidente lo reconocía, en su alocución de televisión reconocía efectivamente la participación de la cooperación internacional, y se requiere el apoyo de la cooperación internacional. Sería muy importante que los Estados Unidos también apoyaran ese proceso, se involucraran mucho más, porque no solamente hoy el problema de violencia afecta a Colombia, es que afecta a nuestras fronteras. Por eso Chávez tuvo que intervenir. Se dice que la guerrilla ha estado allá en Venezuela, afecta con Ecuador, hemos tenido problemas con Ecuador, o sea, afecta, digamos, el continente americano, y es importante que se metan muchos países y apoyen este proceso. A propósito de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en Colombia, la semana pasada, en un reportaje que medios locales le hicieron, alcanzó a manifestar que Estados Unidos tenía disponibles $2.000 millones para invertir en el posconflicto. ¡Qué bueno! Ojalá que no sea caña, ojalá que sea cierto. $2.000 millones siempre significan, y pienso que se pueden invertir, y el gobierno de Estados Unidos le interesa mucho, porque ellos, digamos, tienen un acuerdo económico con Colombia, un TLC. Nosotros vamos a demandar seguramente muchos productos, ya estamos demandando, y a la vez también le estamos exportando muchos productos a Estados Unidos, y le interesa a ellos nuestra materia prima, le interesa nuestros recursos. Yo creo que debe haber ese acuerdo con Estados Unidos, y ojalá sea cierto, así como se hizo realidad que sacaron a América de la lista Clinton, pues es que haga realidad que inviertan los $2.000 milloncitos aquí en Colombia. Bueno, pues entonces podríamos decir que hay relativos vientos de optimismo, porque sacar a la América de la lista Clinton, que Estados Unidos manifieste que está dispuesto a invertir una plata importante en el posconflicto, que hoy haya una marcha en la que muchos colombianos están diciendo de una u otra manera queremos la paz. Vamos por el camino, todo indica que vamos por el camino que es. Sí, ayer lo decía el presidente Santos, estábamos como en el momento, estamos en los sitios. Hoy los vientos soplan hacia la paz, hoy las manifestaciones de todos los colombianos, de millones de colombianos, no solamente en Bogotá, en muchas partes del país, señalan hacia la paz. Yo pienso que esos vientos hoy, esos vientos de abril, están alumbrando hacia la paz, están señalando hacia la paz. Yo creo que hoy Colombia cree en esa paz, y la manifestación que se dio hoy en Bogotá, grandísima, grandísima. Yo creo que ustedes lo vieron, muchos colombianos, muchos televidentes lo vieron precisamente por esos canales de televisión, la gran manifestación, no solamente de la gente de Bogotá, de los intelectuales o los políticos, no era la gente del pueblito, la gente que llegaba a las diferentes aldeas, de diferentes zonas. Por eso, volviendo a un interrogante que usted hacía ahora, en un principio, por qué no se había dado la marcha, digamos, en Cali, es porque mucha gente de Cali se trasladó a Bogotá, mucha gente de Jumbo, yo vi gente de Jumbo en Bogotá, vi gente de Candelaria, o sea, mucha gente se trasladó hacia allá, y no se hizo la manifestación acá. O sea, hay una manifestación de los colombianos de que queremos la paz, y que la paz es necesaria para lograr de verdad reducir tanta violencia que hay en nuestro país. ¿Los medios de comunicación son definitivos para estabilizar o para desestabilizar los procesos? ¿Cuál es la lectura que usted tiene del papel que vienen jugando los medios de comunicación, tanto los grandes medios nacionales como los medios regionales, y también los medios llamados alternativos y los medios virtuales, doctor Riescos? Muy, muy importante. Yo pienso que los medios de comunicación han colocado a la gente en el debate, lo han metido en el debate, le han dado la información suficiente de parte y parte. Lo que pasó, digamos, en Ginebra, el primer acuerdo se transmitió en directo, luego lo que ha pasado en Cuba. Yo creo que los medios alternativos, por supuesto, cumplen esa tarea, pero también, digamos, la gente por internet, por los medios electrónicos, se está dando cuenta constante y permanentemente de lo que pasa. Yo creo que es imposible hoy ocultar cualquier información. Por eso este proceso se hace más transparente, porque los medios de comunicación están allí, la noticia pasa, inmediatamente la están comunicando, y los ciudadanos nos estamos dando cuenta que están diciendo, que están opinando, y cuáles son las divergencias que hay. Por eso hoy escuchamos al expresidente Uribe decir las cosas que dice frente al tema de la paz, frente al tema de la violencia. Escuchamos inmediatamente al presidente Santos, escuchamos a la guerrilla de la FARC. Pues falta también en estos medios de comunicación es que reporte más a los ciudadanos, reporte más a la gente de a pie, a la gente descalza, que se pueda pronunciar sobre el tema de la paz. A veces genera un poco de confusión que un partido como el Polo Democrático Alternativo haga cosas como las que hoy pasaron, que está desautorizando la vocería del presidente del Congreso frente a todo este proceso, porque considera que no va por el camino que es de acuerdo a sus puntos de vista.
Yo diría que eso es desastroso. Yo soy en el Polo Democrático y pienso que las equivocaciones del Polo es que lo han hecho que se haya ido alejando a la gente. Hoy es inconcebible ver a Robledo cerca de Uribe frente al tema de la paz en Colombia. Eso es desastroso. Yo pienso que eso no lo entienden los colombianos y me parece que el Polo debe reflexionar mucho en ese sentido si quiere seguir siendo alternativa política y es volcarse hacia el tema de la paz. En estos últimos minuticos que nos quedan, doctor Riascos, ¿cuál es su vaticinio de lo que va a pasar en Venezuela el próximo domingo? Va a ganar Maduro, indudablemente. Maduro va a ser el presidente de Venezuela y creo que la imagen de Chávez, lo que construyó durante 14 años con socialismo, se va a proclamar el próximo domingo. ¿Y cuál es la percepción que usted pudiera tener de cómo va a evolucionar ese liderazgo de Maduro en un nuevo gobierno cuando ya no tiene a Chávez detrás, pero sí tiene evidentemente muchos problemas de déficit fiscal, muchos problemas de desabastecimiento, muchos problemas de inflación, muchos problemas de desindustrialización y de todas maneras una caída en la chequera en dólares de los petrodólares que Venezuela ha recibido últimamente? Creo que Chávez le tocará hacerse conocer al mundo y gobernar a Maduro. Todavía tengo la imagen de... Sí, a Maduro le tocará hacerse conocer por el mundo, porque no lo conocen. Yo creo que tuvo una sucesión presidencial abrupta por la muerte del comandante Chávez y tendrá que resolver los problemas que tiene en Venezuela. Yo le agregaría el tema de la inseguridad en Venezuela, que también es muy alto. Y luego sí pensar en cómo ayudar en la paz acá a Colombia, que yo creo que tiene la voluntad, porque digamos es un gobierno socialista, ellos creen en la paz y esa digamos esa herencia de Chávez la tienen que vincular. Ojalá gane Maduro el próximo domingo porque sería una gran oportunidad para que Colombia siga siendo apoyada por Venezuela en el proceso de paz. Pero no ve riesgos de una guerra civil o de un problema de violencia. No, yo no lo veo. Yo pienso que Maduro continuaría la política de Chávez en ese sentido, de colaboración con el gobierno colombiano. ¿Es usted ya en lo personal íntimamente optimista frente al proceso que vive Colombia hoy? Yo creo que la guerrilla, la FARC, tienen la firme intención de desmovilizarse, dejar las armas y continuar su proyecto político por la vía pacífica, por la vía civil. Si no se hubiera metido en ese proceso, pienso que hoy la guerrilla de la FARC entendió que 50 años de guerra y violencia no contribuyen su pensamiento ideológico. Pienso que hoy los comandantes de la FARC quieren hacer la política, también están hastiados de tanta guerra y de tanta violencia. Y que hoy el pueblo colombiano le está reclamando efectivamente que den ese paso. Que hoy están haciendo manifestaciones como la Marcha Patriótica, lastimosamente ocurrió lo de la Unión Patriótica, que lo aniquilaron, pero yo pienso que hoy están dando esas manifestaciones. Hoy el que hayan llevado mucha gente del país con la Marcha Patriótica a Bogotá es una muestra de eso, que quieren seguir haciendo la política, no van a renunciar ni a sus ideas socialistas, ni a la confrontación política, ni a querer construir otro país, pero van a hacer por la vía pacífica y les interesa a ellos, y el más interesado es la guerrilla de la FARC. Muy bien. Le agradecemos al doctor Orlando Riascos que haya aceptado nuestra invitación. Sabemos que le costó mucho llegar hasta aquí, hasta los estudios, porque como ya dijimos, viene directamente desde Bogotá de participar en la marcha por la paz que hoy se realizó. Y le reiteramos a usted, amable televidente, que se informe, que tome sus propios criterios para que participe, siempre buscando procurar el bien común, que es, al fin de cuentas, lo único que permite construir sociedad. Buenas noches. Muy bien. Bueno. Hombre, mi querido Orlando, usted me salvó la patria porque estaba sufriendo. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas.